Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta tarde en el Patio de las Palabras. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Señora, si le parece bien, no me mire con esa cara de susto, que todo esto es muy bonito. Si a usted le preguntaran, señora, por ejemplo, ¿qué es usted? ¿Usted qué respondería? O a usted, caballero, si a usted le preguntaran ¿qué es usted? El caso es que casi ninguna persona somos nada a tiempo completo, salvo personas, eso sí. Pues lo mismo pasa con los poetas, que no siempre lo son a tiempo completo. Echemos un vistazo a la historia de la poesía, muy breve. Por ejemplo, están ustedes fantásticos con los abanicos ondeando al viento. Por ejemplo, T.S. Eliot, famoso poeta americano. Seguro que les suena. Bueno, él fue un gran poeta, pero no fue poeta a tiempo completo. Él, la mayoría de sus días, trabajó de oficinista, de ejecutivo, detrás de una ventanilla. Antonio Machado, por ejemplo, él fue maestro toda su vida, no podemos decir que fuera poeta a tiempo completo. O Julio Antonio Gómez, por ejemplo, nuestro Julio Antonio Gómez, hoy en día injustamente olvidado. Él fue muchas cosas además de poeta y acabó sus días siendo, caballero, contable en un burdel. Jaime Gil de Viedma se consumía en su oficina, despacho de la Compañía de Tabacos de Filipinas. Y Vicente Elisandre, por ejemplo, nuestro premio Nobel, él también se consumía, aunque en su caso era distinto, porque el oficio que con más asiduidad practicó Vicente Elisandre durante toda su vida fue el de enfermo. Estuvo enfermo prácticamente toda la vida. De hecho, solía decir Vicente Elisandre desde la cama en la que residía: tengo una mala salud de hierro. Una mala salud de hierro, como la poesía, como nuestro país, como nuestro mundo. Los poetas han sido, pues, muchas cosas, pero es raro encontrar el caso de un poeta que haya sido, ¿qué les voy a decir?, carnicero, por ejemplo. Y no debería ser una cosa tan rara, si la pensamos bien, encontrar juntos en una sola persona al verbo y a la carne. Porque cuando el verbo y la carne se juntan, pasan cosas tremendas. Empieza el mundo, por ejemplo. El verbo se hizo carne y acampó su morada entre nosotros. Pero nacen cosas muy importantes y mueren, por ejemplo, ustedes saben que Dámaso Alonso, famoso poeta, erudito, filólogo, fue presidente de la Real Academia Española. ¿Saben ustedes que Dámaso Alonso murió exactamente el mismo día que Ava Gardner? Indiscutiblemente podemos hablar de que el verbo y la carne se fueron juntos de viaje. Pero no es ese tipo de carne al que yo estoy aludiendo ahora. Y sí que hubo un poeta carnicero muy famoso en su tiempo. Escribió hace casi 900 años. Se llamaba Abu Bakr al-Ghassar y vivió en una ciudad llamada Medina al-Baida, la ciudad blanca. Medina al-Baida era una ciudad legendaria, famosa porque brillaba aún en medio de la oscuridad más profunda. Los viajeros que se dirigían hacia ella a mediados del siglo XI contaban cómo el resplandor que surgía del interior de la ciudad los guiaba mejor que cualquier camino. No faltó
quien afirmó que ese misterio se debía a un profundo sortilegio que Medina Albaida escondía entre sus paredes. Escribió al Cualcasandí, uno de los enamorados de Medina Albaida. Edificada sobre terreno fértil, Medina Albaida parece una perla blanca en medio de la gran esmeralda de sus jardines, sobre la que se desliza el agua de 4 ríos que transforman la ciudad en un mosaico de piedras preciosas. Hoy en día, Medina Albaida sigue viviendo a la vera de 4 ríos, aunque alguno está ya tan domesticado que ni a un río se siente. Medina Albaida, Saracusti, Zaragoza, la ciudad blanca, somos nosotros. Una de las particularidades de Medina Albaida es que en su interior nunca penetran las serpientes, y si alguien entra alguna, perece antes de llegar a la primera hilera de edificios. No faltó quien explicó ese misterioso sortilegio por un escondido talismán que encerraba Medina Albaida entre sus paredes. Y una de las joyas principales de ese mosaico de piedras preciosas era Dar Arasur. Ya lo sé, parece un nombre sacado del Señor de los Anillos, pero no. Era el nombre de un palacio construido entre acequias y arriates de flores, la Aljafería, el Palacio de la Alegría, un lugar que era a la vez corte palaciega y academia del saber, pensamiento y acción, verbo y carne, médicos, filósofos, poetas, artistas, cosmólogos acudían a Dar Arasur fascinados por su leyenda. Gentes de todo el mundo conocido venían al Dar Arasur de Medina Albaida a entrar en contacto con las brillantes civilizaciones del sur de Europa. Y sobre ese Palacio de la Alegría escribió nuestro poeta carnicero en un poema homenaje al jefe de obras de la Aljafería. Te bastan la nobleza y la gloria que te dan el ser considerado digno de construir en la Aljafería un palacio al que ha desbordado la alegría, que ciega los ojos con el brillo resplandeciente de sus lámparas. Escribió al-Muqtadir Billah, uno de los régulos de la taifa: Palacio de la Alegría y Salón de Oro, con vosotros he llegado al final de mis anhelos. Aunque mi reino solamente os abarcase a vosotros, yo vería cumplidos todos mis deseos. Los ciudadanos de Medina Albaida estaban orgullosos de vivir en su ciudad. En Zaragoza, los gusanos no pueden corromper a la fruta. En las maderas y en las telas no hacen presa la polilla ni la carcoma. He visto en Zaragoza trigo de más de 100 años. He visto manzanas de más de 6 años colgadas en las ventanas, aptas para comer. La ciudad blanca. Con el tiempo, nuestro poeta carnicero dejó la pluma y volvió a coger el cuchillo. Las cosas se estaban poniendo feas. Los nobles cristianos que vivían en paz con los régulos de la taifa eran subcontratados en ocasiones para mantener el control de los territorios fronterizos. Para pagarlos aumentaban los impuestos a la población y un profundo rumor de descontento recorría las calles. No solamente de la belleza de la Aljafería habló Abu Bakr al-Ghassar, nuestro poeta carnicero. También escribió sobre el poder, no muy lejos de aquí, muy cerquita.
¿Atribuís la injusticia a vuestros gobernantes? Pero os hacéis los dormidos en cuanto a sus malas acciones. No existen las unas sin los otros, pues vuestros gobernantes son como vuestras acciones. Somos los herederos del poeta carnicero, y como escribió Al-Arasí, un famoso viajero del siglo XI, es prodigiosa la capacidad de los zaragozanos para hacer cosas que duran mucho tiempo, como este patio de las palabras. Muy cerquita de aquí, casi detrás de ustedes, no se vuelvan porque no la pueden ver, está la Torre del Trovador, que es sorprendentemente parecida a una torre donde 400 años más tarde de la época que hemos recorrido brevemente, murió Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, fíjense, si hemos dicho que ha habido poetas carniceros, también podemos decir que ha habido poetas soldados, que de alguna manera es algo parecido a ser carnicero, ¿no? Garcilaso de la Vega en el siglo XVI no estuvo nunca en Zaragoza, pero sin duda hubiera disfrutado de estar aquí. Él era el ejemplo renacentista perfecto del caballero poeta, el hombre que aunaba en sí las armas y las letras, y se dedicó a escribir sobre el amor. Mientras este Palacio de la Alegría empezaba a cubrir sus paredes de cosas que tienen poco que ver con la alegría, Garcilaso escribía sus famosos églogas en las que se dolía constantemente. ¿Cómo sufre Garcilaso, señoras y señores? Un hombre que siempre escribe del amor, de un amor que o no está, o ya se ha marchado, o nunca ha venido, o está enfermo, o acaba de morir en circunstancias generalmente muy lamentables. Y un hombre como Garcilaso de la Vega, que hablaba 4 idiomas, que tocaba 3 instrumentos, que fue herido 2 veces en combate y que mató a más de uno. Vamos a viajar con Garcilaso. Garcilaso de la Vega, égloga primera, a sufrir un poquito. Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti. El vivir, ¿para qué sea? Por ti el silencio de la selva umbrosa, por ti la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, colorada rosa y dulce primavera yo deseaba. Ay, cuánto me engañaba. Ay, cuán diferente era y cuán de otra manera lo que en tu falso pecho se escondía. Vergüenza que me vea ninguno en tal estado. De ti desamparado y de mí mismo yo me corro agora.
de un alma te desdeña ser señora, do siempre moraste, no pudiendo d'ella salir una hora. Salir sin duelo, lágrimas corriendo. Y tú, de esta mi vida ya olvidada, sin mostrar un pequeño sentimiento de que por ti salicio triste muera, dejas llevar desconocida al viento el amor y la fe que ser guardada eternamente solo a mí debiera. Oh Dios, ¿por qué siquiera no recibe del cielo algún castigo? Si en pago del amor yo estoy muriendo, ¿qué hará el enemigo? Salir sin duelo, lágrimas corriendo. Tu dulce habla, en cuya oreja suena. Tus claros ojos, ¿a quién los volviste? ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? Tu quebrantada fe, ¿dó la pusiste? ¿Cuál es el cuello que como en cadena de tus hermosos brazos anudaste? No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra de mí arrancada, en otro muro asida, y mi parra en otro olmo entretejida, que no se esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida. ¿Qué nos esperará de aquí adelante? Por difícil que sea o por incierto, o qué discordia no será juntada, cuando tú, enajenada de mi cuidado fuiste, notable causa diste y ejemplo a todos cuantos cubre el cielo, que el más seguro tema con recelo perder lo que estuviere poseyendo. Salid fuera sin duelo, lágrimas corriendo. Con mi llorar las piedras reblandecen su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan. Las aves que me escuchan cuando cantan, con diferente voz se condolecen, y mi morir cantando me adivinan. Las fieras que reclinan su cuerpo fatigado, dejan el sosegado sueño por escuchar mi llanto triste. Tú sola contra mí te endureciste, los ojos aun siquiera no volviendo a lo que tú hiciste. Salid corriendo, salid fuera sin duelo, lágrimas corriendo. Tengo una parte aquí de tus cabellos envueltos en un blanco paño que nunca de mi pecho se me apartan. Descójolos y de un dolor tamaño enternecer me siento que nunca mis ojos de llorar se hartan, sin que de allí se partan con suspiros calientes más que la llama ardientes. Los enjugo de llanto y de consuno, casi los paso y los cuento uno a uno. Juntándolos con un cordón los ato. Tras esto el importuno dolor me deja descansar un rato. Mas ya que a socorrerme aquí no vienes, no dejes el lugar que tanto amaste, que bien podrás venir de mí segura. Ven,
si por solo eso te detienes, yo dejaré el lugar que tanto amaste. ¿Ves aquí una espesura? ¿Ves aquí un prado lleno de verdura? ¿Ves aquí un agua clara en otro tiempo cara, a quien de ti con lágrimas me quejo? Quizá aquí hallarás, pues yo me alejo, al que todo muy bien quitarme puede, que pues el bien le dejo, no es mucho que el lugar también le quede. Yo dejaré desde aquí de ofenderos más hablando, porque mi morir callando tiene quien hable por mí. Hay que ver cómo sufre Garcilaso. Se me ha olvidado decir, pero vamos, esto supongo que ustedes ya lo saben porque tienen una pinta de saber estas cosas tremenda. Que Garcilaso fue el introductor en España del verso endecasílabo, señora. ¿Cómo se queda? No voy a ser malo con ustedes. Pasa el tiempo. El Palacio de la Alegría de la Ciudad Blanca ya no es tanto alegre ni la ciudad es tan blanca. El tiempo va dejando su patina. Corremos una larga etapa y llegamos al siglo XVI, un poquito más adelante de cuando escribió Garcilaso, y nos encontramos con un periodo terrible del palacio y de la ciudad, porque de alguna manera la historia de este palacio ha corrido siempre paralela a la historia de esta ciudad. Las turbaciones de Aragón. Se montó un pollo impresionante a finales del siglo XVI. Lo resumo muy brevemente, porque seguro que ustedes lo saben también. Antonio Pérez, ¿saben ustedes? No lo saben, ¿no? Pero es que en el Google aprietan Antonio Pérez y le sale enseguida. Era secretario del rey y por circunstancias vino a Zaragoza a esconderse. El Palacio de la Alegría para entonces ya no era un palacio, era una cárcel, era una fortaleza. Si ustedes se dan cuenta, la única diferencia entre una cárcel y una fortaleza es que de la cárcel no puedes salir y a la fortaleza no puedes entrar. Bueno, pues Antonio Pérez, perseguido por el rey centralista, Felipe II, se vino a refugiar a Zaragoza porque teníamos unos fueros que impedían que lo pudieran detener. Le acusaron de herejía, no vamos a entrar en más vericuetos, y el caso es que lo apresaron aquí, en la Aljafería, y se montó un cirio que no vean ustedes, una turbamulta de zaragozanos acudieron a las puertas de la Aljafería para intentar entrar en la Aljafería fortaleza a sacar a Antonio Pérez de la Aljafería cárcel. Lo consiguieron. Mucho tiempo después, Antonio Pérez murió en París, pero eso ya no es culpa nuestra. Hubo otras turbaciones. Hubo una turbación en Aragón que nos define mucho como ciudad. Ustedes saben, bueno, esto sí que lo saben seguro, que Cervantes escribió el Quijote, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que la primera parte del Quijote tuvo un éxito asombroso y Cervantes enseguida declaró su intención de escribir la segunda. No. En Zaragoza dijimos que de ninguna manera Cervantes debía escribir la segunda parte del Quijote. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo de que exactamente igual que en la primera parte Cervantes, que era un hombre de armas y de lenguas tomar, había puesto a caldo las costumbres, las maneras, los modos de todos los territorios españoles por los que pasaba Don Quijote, tenían miedo de que llegara a Zaragoza y, hablando en plata, nos pusiera a parir. ¿Se creen ustedes que hubo, a principios del siglo XVII, tremendas manifestaciones en Zaragoza con quemas públicas de la imagen de Cervantes para que Cervantes no escribiera la segunda parte del Quijote? Porque además un tipo llamado
Avellaneda había escrito una segunda parte falsa del Quijote donde nos ponía de maravilla a los zaragozanos. Dice mucho de nuestra ciudad el hecho de que ya en el siglo XVII apostáramos por el Quijote falso. Ahí lo dejo. El barroco fue una época turbadora y ha habido muchos poetas turbadores. El primero de ellos, Quevedo, un gran cronista de su época. Había que pensar en cómo veía Quevedo al país para escribir lo que Quevedo escribía. ¿Recuerdan ustedes el soneto aquel de Quevedo? Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad gastados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados, que con su sombra hurtó la luz del día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación, todo era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Cansada de la edad, vi mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera un recuerdo de la muerte. El tema del barroco, de eso hablaremos en la segunda parte del Patio de las Palabras, otro año. Igual que ha habido poetas carniceros, nuestro Abu Bakr al-Ghassar, poetas soldados, nuestro Garcilaso de la Vega, también ha habido poetas presos, no necesariamente presos en una cárcel física, sino presos en una cárcel llamada Zaragoza. Varios de nuestros mejores poetas se han sentido presos en esta ciudad y lo han dejado escrito. Y vamos a hacer ahora, como muestra poética de esas turbaciones que este propio edificio pasó en esa época, cárcel terrible, donde mucha gente pasó muchísimas penalidades. Vamos con tres poetas, como digo, que nos han dejado una imagen de Zaragoza que se aleja mucho de la ciudad blanca. El primero de ellos, Julio Antonio Gómez, sin duda uno de los mejores poetas aragoneses del siglo XX, hoy en día completamente olvidado. Julio Antonio Gómez fue desterrado física y realmente de Zaragoza y dejó escrito un tremendo poema titulado Geografía, allá por los mediados de los años 60. Julio Antonio Gómez, Geografía. Zaragoza limita al norte con la desesperación asomada a los crujientes secanos que buscan grandes puertas para escapar al insulto de los paradores de turismo. Zaragoza limita al norte con la desesperación de los rebaños soñolientos que aman el hambre casi humana del pastor, acurrucado y solo como una masturbación de los espartos. Zaragoza limita al sur con las arpilleras rotas de los presidios, balanceadas por el aliento de los castigados a celdas, por los ojos implorantes dejados caer a ciegas desde las galerías. Zaragoza limita al sur con la acusación de los cipreses testificales
erguidos ante una muralla china de tapias, fusiladas en cada madrugada inmóvil, última inmóvil. Zaragoza limita al este con la cólera del viento, que no ha sido capaz de cerrar aún los nidos de las ametralladoras, que no ha sido aún capaz de rellenar la herida prolongada de las trincheras que continúan, en las que el romero respetuosamente se niega a florecer. Zaragoza limita al este con el terror blanco de los registros domiciliarios, con la ensordecedora desnudez de los interrogatorios llevados hasta el fin, hasta todo el silencio. Zaragoza limita al este con la indiferencia de los campanarios platerescos ausentes, con la ya carcoma sonora que asciende por la desconchada purpurina del manto de Santa Engracia. Zaragoza limita al oeste con los amaneceres rebosantes de sacos y de gitanos buscando en las basuras no se sabe qué pradera o justicia, disputándose el pan y los espejos. Zaragoza limita con toda limitación, con el frío y las voces de las esquinas, custodiadas por los tercos vendedores de iguales. Únicas voces permitidas, únicos gritos golpeando las calles, únicos y ciegos. Ciegos. Zaragoza. Abrid los ojos. Me registro los bolsillos desiertos para saber dónde fueron aquellos sueños. Invado las estancias vacías para recordar mis palabras tan lejanamente idas. Saqueo aparadores antiguos, viejos zapatos, amarillentas fotografías tiernas, estilográficas usadas, textos desgajados del bachillerato. Pero nadie me dice quién fui yo. Aquellas canciones que tanto amábamos no me explican dónde fueron mis minutos, y aunque torturo los espejos con peinados de 5 años, con miradas podridas de 15 años o quizá de muerto, Nadie me dice dónde estuvo mi voz, ni de qué sirvió mi fuerte sombra mía, esculpida en presurosos desayunos, en jolgorio de aulas y pelotas de trapo, mientras los otoños sedimentaban de pálidas sangres las bodegas del Ebro. En
¿Qué escondidos armarios guardan los subterráneos ángeles nuestros restos de nieve nocturna atormentada? ¿Por qué vertientes terribles se despeñan los corazones de los viejos relojes parados? ¿Dónde encontraremos todo aquello que éramos en la tarde de los sábados, cuando el violento secreto de la vida era tan solo una dulce campana enamorada? Pues yo registro los bolsillos desiertos y no encuentro ni un solo minuto mío, ni una sola mirada en los espejos que me recuerde quién fui yo. Miguel Labordeta, otro poeta preso. Manuel Vilas, este ya no se puede decir que sea un poeta preso en Zaragoza, porque ahora está por allí, por Iowa, en Estados Unidos, que en definitiva es estar también preso en un sitio más grande. Manuel Vilas, El reclinatorio. Es posible que no conozcas demasiado las afueras de Zaragoza, ese mundo ambiguo, fronterizo, misterioso. Ya no son suburbios las afueras, ahora son un combate lento entre el ladrillo y la tierra, entre el asfalto y el erial, entre la farola y la luna, entre muertos y vivos. Más allá de Torrero, más lejos del Actur, allá donde se pierden los efluvios del Carrefour, más allá de las fuentes, hay un mundo de calles asfaltadas con fantasmas. Un mundo de calles que dan a acequias sin agua y huertas sin fruto, en bares al lado de escombros desesperados, bares desolados al lado de grúas recién puestas, llenos de albañiles tristes que hablan en rumano, vampiros locos llenos de luz, con baterías muy baratas. Todo es barato en este reino mío. Las afueras son también un reino de juventud. Allí es donde los jóvenes de 30 años tienen su futuro, su piso y su larga deuda con los hombres viejos. Porque los hombres viejos tienen el poder y la nada. Tienen las leyes y el dinero y mujeres viejas a las que ya no se follan porque todo es una mentira inabarcable, y son los dueños del techo, de las paredes, de la domesticación del frío, del pegajoso frío. Allí les esperan domingos dorados para disfrutar del dormitorio de 19 metros cuadrados, de la cocina de 7, del dormitorio suite de 10, así lo llamó el constructor el día de la firma del contrato, y de las magníficas vistas a la autopista de Barcelona. Mira esas vistas, cariño. Mira ese ardor del sol contra nosotros. Mira cómo nosotros acabaremos como ellos, como los tipos que nos han vendido esta mierda. Cómo seremos leña roja y almas baratas. Así que deja que te lo haga esta noche, amor mío. Es lo único que tenemos. Deja que me coma lo que ellos no tienen, tu carne blanca y dulce. Deja que apague tus gloriosas ganas de follar. Es nuestro reino. Cuando llegue el insomnio, que llegará
Cuenta para no volverte loca, amor mío. Cuenta la cantidad de coches que pasan a 200 kilómetros por hora por la autopista en madrugadas tan insignificantes como las golosinas que venden en la tienda de la esquina. Por favor, amor mío, no dejes tu trabajo, amor mío. Si quieres follamos hasta morir, pero por favor, no dejes tu trabajo. Ay, 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 con las turbaciones de Aragón, qué lejos queda ya el Palacio de la Alegría y la Ciudad Blanca. Porque si hacemos rápidamente otra etapa celeste, por la atmósfera del tiempo y de la historia, llegamos a un momento en que ya los poetas ya no son carniceros, ya no son soldados, ya no son presos. Los poetas son ciudadanos y como ciudadanos vienen aquí hoy a este lugar que ya no es un palacio, ya no es una cárcel, ya no es una fortaleza, ahora es un parlamento, el lugar donde la gente habla. Dejemos hablar a los poetas. Sí. Me está indicando José, poema en el que vamos a hacer, que no me he equivocado. Bien. Llamamos pues al estrado a Ángel Guinda para que nos lea exactamente los dos asuntos centrales sobre los que vertebra toda nuestra existencia hoy en día en el siglo XXI. Las bolsas y las cajas. Bolsas. La vida irrumpe desde una bolsa de aguas. La bolsa o la vida. Bolsa de empleo, bolsa de desempleo. Enfundarse la cabeza con una bolsa de plástico es un procedimiento de suicidio. Unos se embolsan y nunca reembolsan mucho de lo que muchos desembolsan. Otros, mientras, invierten en bolsa. Todos nos sentimos sucios sin nuestra bolsa de aseo. Una bolsa de estudios abre un mundo y una bolsa de viaje cierra un sueño. El viento hace rodar las bolsas por el suelo, las cuelga de los árboles, las dispara a las nubes. Bolsa del pan, bolsa de petróleo. Estallan de tristeza los bolsillos vacíos. ¿Cuánto cuesta ajustar la bolsa de la compra? ¡Qué bien ajusta la bolsa del placer! Ocultamos los cadáveres en bolsas para que no nos molesten. Las bolsas de basura son nuestra geografía. Cajas. Lo diría una indígena y tendría razón. Ustedes tienen la vida organizada en cajas. Nacen y les dejan en una cajita. Su casa es una caja y las habitaciones son cajas más pequeñas. Suben a la casa en una caja, bajan a la calle en una caja, viajan en una caja, duermen y hacen el amor sobre una caja. A través de una caja ven el mundo, cambian de casa, lo meten todo en cajas y cuando mueren les introducen también en una caja. Los bancos y las cajas hacen caja. Los establecimientos tienen y hacen caja. Todo está hecho para que encajemos.
nos encajan la vida. Algunos no encajamos y nos desencajamos. La vida es una bolsa metida dentro de una caja. José Javier Gracia, un fuerte aplauso, por favor. ¿Y qué decir de nuestra madre España? Este país de todos los demonios, en donde el mal gobierno, la pobreza, no son sin más pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, la absolución final de nuestra historia. De todas las historias de la historia, la más triste es la de España, porque termina mal, como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de la pobreza. Nuestra famosa, inmemorial pobreza, cuyo origen se pierde en las historias que dicen que no es culpa del gobierno, sino terrible maldición de España, triste precio pagado a sus demonios, con hambre y con trabajo de sus hombres. A menudo he pensado en esos hombres. A menudo he pensado en la pobreza de este país de todos los demonios. A menudo he pensado en otra historia distinta y menos simple, en otra España, en la que sí que importe un mal gobierno. Quiero creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica, que España puede y debe salir de la pobreza, que es hora aún de rescatar su historia antes que se la lleven los demonios. Quiero creer que no hay tales demonios. Son hombres los que pagan al gobierno, los empresarios de la falsa historia. Son ellos los que han traicionado al hombre, los que lo han vertido a la pobreza y secuestrado la salud de España. Pido que España expulse a esos demonios, que la pobreza suba hasta el gobierno, que sea el hombre el dueño de su historia. Jaime Gil de Viedma, Apología y Petición, año 65, Estaría bien que en este momento los ciudadanos entraran en este patio de las palabras, ocuparan las pantallas de toda la ciudad y nos contaran qué es lo que somos. Esto es de verdad. Esto no es teatro. Somos nosotros los protagonistas, desde el principio hasta el final. Lo que pasa en medio es pura vida. No deberíamos creernos para nada especiales por ser gente que vive, ama, trabaja, canta, ríe, llora y se enorgullece de estar aquí. Eso debería ser lo más normal del mundo. Pero resulta que la normalidad cada día es más rara y más especial. Especialmente nosotros. Mi abuela siempre dice que las mujeres somos perlas, que brillan en medio de la oscuridad.
A mí me gusta pensar que soy una perla, hermosa, dura, brillante, todo eso. Pero a veces, no sé, me siento desahuciada de mi ostra. Estoy tan quemado que cuando llegue el momento no hará falta que me incineren. Ya estaré ardido. No sé qué decir. Entre unos y otros lo hemos puesto todo perdido de niebla. Oigo todo el rato a los adultos hablando mal de los jóvenes. Que somos vagos, irresponsables, sacos de hormonas, ignorantes. No sé lo que somos. En todo caso, los que vamos a tener que arreglar todo este chandrío que nos habéis dejado. Somos mujeres, jóvenes y fuertes. Y estamos orgullosas de todas las que en el pasado lucharon porque nuestro presente tuviera una oportunidad. Lo único que necesitamos del futuro es que llegue. Lo demás lo ponemos nosotras. Somos los que todo lo miramos. Todo lo sabemos, todo lo entendemos, todo lo hablamos, todo lo asumimos. Y por eso no tocamos nada. A ver si cuando despertemos el dinosaurio se ha ido él solo. Tengo que vivir un rato de una vez, pero no sé por dónde empezar. Eso sí, en cuanto me decida, no me detengo. Viviré sin fin. Que no es que seamos lentos en arreglarlo todo, es que somos inevitables. Por eso nos tomamos nuestro tiempo. Pero siempre llegamos, como el atardecer, como el invierno, como la extinción final. No somos lentos. A lo mejor es que los que mandan nos miran demasiado deprisa. A veces pienso que somos como Fernando Alonso, que lo tiene todo menos un coche que corra, tanto como él. Mi novio se hacía muchas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué podemos hacer para cambiar todo esto? Yo le decía que hacernos el amor era una buena manera de empezar a cambiar el mundo. Él, que mi respuesta era típicamente femenina. Al final, él no cambió nada. Yo sí. De novio. Somos contradictorios. Un día queremos cambiarlo todo y al día siguiente lo que hacemos es cambiar nosotros. De idea. No conocemos de verdad un idioma hasta que no somos capaces de hablar en él sin pensar, sin tener que elegir las palabras. Ellas tienen que venir solas a nuestra lengua, porque confían en nosotros y en lo que queremos decir. Y eso es el verdadero problema, decir algo. Y eso es igual de difícil en un idioma que en otro. Pues yo vengo a deciros algo. Que es verdad, que este mundo es un desastre. Que a dónde vamos a ir a parar, que el trabajo está fatal y todo eso. Que somos imperfectos, desconcertantes. Pero somos la gente que vive aquí. En este patio, que es nuestro patio. Nuestras palabras. Pura vida. Las palabras que no se dicen se nos acumulan dentro y al final se convierten en heridas que hablan por sí mismas. Y las palabras que solo se dicen van a parar al cuarto trastero, junto con el resto de objetos inservibles. O sea, que las palabras hechas. Y el amor armado. ¿Y el besico es ahora o después? Yo creo que siempre. ¡Olé! «45 veces vivo aquí, sobre la amarga Zaragoza de todos los demonios. Vivo en el perpetuo milagro de la vida, como si todo un tiempo, un espacio de tiempo ya agotado, no existiese. No me encuentro final ni derrotado, y la esperanza nace en mí cada mañana. 45 veces vivo en el milagro y amo la vida hoy más que nunca. Adoro mi cansancio
la calvicie vieja que me adorna. Soy cínico ya con el mundo y de la vida, tomo tan solo lo que sé que es vida. Los árboles de pie me lo recuerdan. José Antonio Labordeta, 45 veces. Estamos acabando nuestro viaje por este patio de las palabras que nos ha traído así burlando desde el siglo XI hasta hoy. Y vamos, para acabar, a traer aquí, a este patio de las palabras, a un invitado muy especial, el único que no nació en esta vieja y rancia piel de toro. Walt Whitman, el gran vitalista, el cantor de sí mismo, nos obsequió un poema que vamos a echarlo ahora mismo para acabar con el patio de las palabras. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de pensar que las palabras y los poemas sí que pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en nuestra contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos desde los tejados de este mundo, dijo el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer hermosa poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso convierte la vida en un infierno. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, Abu Bakr al-Ghassar, el poeta carnicero, Garcilaso de la Vega, el poeta soldado, todos los poetas presos, todos los poetas ciudadanos. Ellos te enseñan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
Los herederos de la Ciudad Blanca, ese famoso resplandor, era mentira, no salía de dentro de la ciudad. Eran las paredes que estaban encaladas con un tipo de sal gema que ahuyentaba a los reptiles. Esa cal era la que brillaba en la ciudad, en Medina Albaida. Era química. Era solo química. Era solo eso. Somos la Ciudad Blanca. Solamente era química. Solamente era la cal. Solamente brillaba en la oscuridad la cal. Solamente. Solo era química. Solo era química. Solo era química. El patio de las palabras. Muchas gracias.